Buenos días, mi querido Antonio. Hay gente muy corta, Marcus. Pero esto, joder, que estoy grabando ya. Bueno, lo que hay gente corta es una realidad. Eso, eso es una realidad a la que no podemos escapar. Realmente lo es. Pero es corto, yo cuando digo que hay gente corta es porque, no porque considere que sean ignorantes involuntarios, sino porque están convencidos de su propia mentira. O de su propia, mejor dicho, más que de su propia mentira, de su propio error. Y que es alguien que no está abierto simplemente a decir, pues a lo mejor te equivocaste. Pues a lo mejor es verdad que este dato no era correcto. No, no. Lo que yo digo es lo que va y da igual lo que digan las fuentes oficiales o lo que diga, en este caso, en un tema lingüístico, lo que diga la RAE. Bueno, ¿no sabes de qué te estoy hablando? No, la verdad es que no, pero bueno. Da igual, tío. Gracias por la reflexión. Que va muy en línea con lo que hablamos la semana pasada, Antonio. ¿No? de quitarte a veces las ideologías cuando debates. Sí, pero aquí no era un tema de ideología, era un tema... Lo No, cuento... pero ideología no tiene por qué Sí, ser sí, lo entiendo. solamente política, también La puede idea ser de, ¿no? preconcebida que yo Exacto, tengo sobre algo, exacto. ¿verdad? Una chorrada. Puse en un comentario en Instagram, es que, a ver, allí hay de todo. En un comentario de Instagram hablé de un abogado estadounidense y puse, este es un señor abogado estadounidense muy reputado. Y el comentario es que no es estadounidense, que es americano, dejaos ya de decir tonterías. Entonces, claro, yo entiendo que en lenguaje inglés se habla de American people, pero alguien americano es alguien del continente americano. También puedo decir que yo soy europeo, No, claro, ya. pero ya, no dejo ya. de ser español. No, entonces, claro, te metes en la RAE, digo, mira, yo te remito a la RAE, no hay problema. De hecho, yo he hecho el ejercicio, entras en la RAE y es obvio lo que pone. Sí que también admite como sinónimo americano respecto a estadounidense por ese anglicismo, pero Bueno, en realidad no. y El porque, gentilicio es estadounidense, de y todo. porque se han autoarrogado la propiedad de todo el Sí, continente, ¿no? efectivamente. O Pero sea, mi, efectivamente, es- es igual de americano un mexicano, un boliviano, un mi colombiano, un esposa, que es argentino, chilena, chilena, es americana. es americana. Sí, sí. Suramericana, si quieres, ¿no? Como subdividir Bueno, un pues, poco pues más. Y norteamericano, chilena, sudamericano, pero bueno, pues ya está. claro. Pero me parece Bueno, también es norteamericano un mexicano o un canadiense, que exactamente. se les olvida muchas veces, Sí, nadie se pero, acuerda de ¿no? Canadá o de que México también está en O de, Norteamérica. o de que México es del norte. Sí, sí, es una cosa tremenda. Pero bueno, por Sí, eso sí. digo que hay cosas. Últimamente uso la palabra peregrina. Son discusiones peregrinas que no te llevan a ningún lugar y que, bueno, simplemente te ríes. Pero no, No, no mira, me río. En realidad me quedo pensativo. hay algo Porque, interesante en esto, que es que... Oye, le he dado a play. Ah, sí, sí. ¿te imaginas que todo este preámbulo no Bueno, se esté grabando? casi... No sería la primera vez. No, no lo sería. Pero mira, yo estaba pensando, el hate Sí, es lo que más ayuda a crecer en redes. sí, tío, Es sí, brutal. sí, 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 pero yo... Lo tienes que aguantar, No, pero es tremendo, porque a veces haces comentarios que crees que son lo más inocuo posible y la gente te responde con odio, con rabia. Digo, Sí, ¿por ¿verdad? qué me Algo dices que en esto? general no te dirían en la cara, porque Digo, tampoco no hay ningún y este motivo, tono pero... de escritura no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, hay una chica que sigo en... Bueno, ahora no tengo Instagram, me lo quité. Pero la seguía porque daba tips muy buenos de edición de vídeos y de CapCut y tal, que se llama Tu Madre Ana, se llama Ok, su Instagram. Y luego tiene su Instagram personal, ¿no? Y a veces ok. sube como comentarios de hate y tal. Claro, al final es una chica que se dedica a las redes sociales, a generar crecimiento en canales, etcétera, y da tips de cosas que usa con sus clientes para que quien quiera usarlos los pueda usar. Yo algunas veces los he usado para ediciones que hago personales. Ok. Y a veces sube comentarios de hate y es como, oye, pues mira, te recomiendo que uses ella, ¿no? Si vas aquí tienes estos audios tal, y luego comentarios de peña del plan, pero es que estos audios se convierten... O sea, chicos, si no te gusta el vídeo, no lo comentes. Mira, yo esta mañana ya Pero para... ¿por qué tienes que poner hate ahí? Esta mañana yo he leído un comentario en LinkedIn de alguien o sea, de una chica que tiene una empresa que se llama Loop, que tienen un aparato que ayuda a que las personas que tienen problemas visuales puedan leer las etiquetas pequeñas o las letras pequeñas y la verdad es que va muy bien. Eso escanea y luego te lo pones aquí. Vale. De hecho, Loop de lupa, pero no porque te amplíe, sino porque el aparato lee y luego te lo traduce en audio para que tú lo escuches. Qué bueno. Ha ganado muchos premios, trabajan con la Fundación de la ONCE. Les está yendo bien, por lo que yo
conozco de ellos, o eso espero, ¿no? Y sí sé que su aparato tiene un coste elevado de, de precio, creo que son unos 600 euros cada aparatito, pero es un aparato de aplicación médica, o no es un aparato médico, pero sí que tiene aplicaciones médicas y para la salud. Y entonces la chica ponía, y con esto acabo, pero la chica No, ponía no. un comentario, era un pantallazo de alguien de Instagram por el formato, supongo, o TikTok, que lo que le decía era que está muy bien el aparato, pero que su madre tiene un problema ocular, no sé cuál es, y que ojalá los chinos lo hicieran porque al menos se lo podría permitir pagar y que seguro que cuando ellos abaraten costes su madre ya habrá muerto de ese de ese problema. Wow. Hombre, no, de un problema ocular no mueres, ¿no? Salvo que No, tengas un accidente, no es sé. que no lo sé, creo que la señora era mayor y entonces pues por eso lo decía. Claro, y la reflexión está en varios sitios. Digo, joder, o sea, ¿qué culpa tienen Salen estas... muchas cosas ahí. Digo, ¿qué culpa tienen estas personas que están desarrollando esto? Están vendiendo este producto porque lo fabrican en España, la investigación tiene un coste, todos tú te dedicas al mundo de la medicina, todo lo que tiene que ver con lo médico es extremadamente caro. Y yo comentaba la publicación de esta chica. El hardware, cuando tienes que hacer no es solo un software, ¿no? Sino que Claro, tienes que claro. desarrollar algo Claro, físico, no, aumentas mucho los sí, gastos. sí. Entonces yo lo que sí le he comentado a la chica, no etiquetaba a nadie, pero sí lo que le he comentado en esa publicación es que la gente aquí no es consciente de lo que cuesta la medicina porque la sanidad en España es gratuita y te crees que nada vale dinero. Y ese es el gran problema, ¿no? Pero es esto, o sea, es hate sobre algo que alguien está desarrollando para bien, tiene los costes que tiene que tener porque no lo pueden reducir y además la chica pagamos salarios dignos, fabricar en Claro, claro. España es mucho más caro que fabricar en China, etc, etc. Y ponía varios argumentos más. Luego dices, quiero un salario mínimo alto ya, pues entonces también tengo que subir el precio de los productos, ¿no? Entonces, pero todo venía por este tema del hate, ¿no? Yo creo que esta pobre persona, yo sí creo que está dolida por la situación que debe tener Claro. y por la impotencia la vuelca en un tercero. Sobre eso hablaremos en alguno de los capítulos que me encargaré yo. Pero bueno, vamos a ir... Ah, o sea, me parece un tema, no lo quiero cortar, ¿eh? Sí, no, pero Súper bueno, yo quiero interesante. bajar al Súper terreno interesante. que tenemos hoy un temazo que es la financiación, que es cómo ganan dinero los fondos de inversión. Si lo quisiéramos hacer técnico, el título de hoy sería ¿qué es el carried interest? Sí, pero ¿cómo ganan pasta los fondos de Pero inversión? claro, si yo te pregunto qué es el carried interest, no te llama No la tengo ni idea. atención. No, Estamos haciendo un poco de clickbait, ¿no? Pero no es clickbait. Al final es una traducción. Yo no creo que sea tanto clickbait, bueno, más. Es una traducción a un lenguaje es- coloquial de lo técnico. pero es hacer más llamativo, que sería la parte de clickbait. O sea, realmente un concepto técnico que acaba siendo, o puede ser muy clickbait, porque al final es Sí. como, ¿qué es el carried interest? Nadie se interesa, pero si te digo, ¿cómo se hacen ricos los gestores de fondos? Dices, me interesa. Claro. Vamos a hablar primero. O sea, Porque a la gente, es que cuando hablas de pasta, a la gente sí, le no, mola, es ¿eh? importante. A todos nos Esto- gusta el dinero porque es muy morboso. Yo como me pasaste las notas, Ah, vale. ¿no? Te Yo te pasa. quería preguntar primero para situarnos. Tú has hablado de algo que además es un matiz, o sea, cómo ganan dinero los gestores de fondos. Y yo te he hablado de fondo de inversión. Para simplificarlo, yo hablo de fondo, pero es verdad que el fondo es una cosa y el gestor o la gestora del Correcto, fondo es otra cosa. correcto. Me gustaría que empezaras explicando, antes de entrar en En toda la materia, toda la materia que en sí, qué es el fondo de inversión, o sea, qué papel juegan en el mundo empresarial, muy brevemente para que la gente entienda quiénes son y qué papel tan importante están desempeñando en el ecosistema empresarial y luego ver, ok, si estas personas hacen lo que hacen, qué es el fondo en sí, qué es el gestor y cómo este que gestiona este fondo de inversión gana pasta. he estado pensando en esto estos días, mientras preparaba es que quiero hacer un episodio específico sobre cómo se conforma un fondo de inversión. Vale, esto, ¿Vale? ok, sobre eso ya lo haremos. Solo quiero que menciones para que la gente entienda qué es o sea, para qué sirve un fondo de inversión Sí. en 3 líneas. Hoy vamos a hablar de una pata muy específica de los fondos de inversión, porque hay muchos tipos. Hoy vamos a hablar del capital riesgo, que es lo que yo conozco más. El capital riesgo es una subtipología de los fondos, lo que la gente conocería como fondo de inversión, que al final no deja de ser una bolsa con dinero que se distribuye entre muchas empresas con el objetivo de sacarles un rendimiento, ¿no? Vale, es una forma de... Es un invertir. vehículo, Vale. técnicamente, ¿no? Lo que diríamos en jerga más técnica es un vehículo, porque tiene que tener alguna forma de vehicular,
Puede ser una sociedad limitada, puede ser una FCR, una SCR, Ok. o sea, puede ser una SA, hay muchas maneras de gestionarlo, puede ser español, puede ser luxemburgués, irlandés, bueno, de cualquier lado del mundo, pero al final es un vehículo que canaliza el dinero de muchas personas para poder realizar inversiones de forma profesional. ¿Eh? Eso es un matiz De importante. forma profesional. Por eso hay un gestor. Ahí Porque el está. gestor es el profesional que gestiona el fondo y que te promete, bueno, no te puede prometer, pero te trata de conseguir esos rendimientos económicos. Vale, y estamos ¿Vale? hablando aquí de fondos que invierten en el sector empresarial. Hoy vamos a hablar, puede ser un fondo de inversión, puede invertir en cualquier cosa, puede invertir en energía, o sea, siempre, sí, siempre invierten en empresas, pero los sectores pueden ser, hay fondos que son enfocados en salud, hay fondos en renovables, hay fondos en infraestructuras, hay fondos en telecomunicaciones y hay fondos que suelen ser cada vez se han ido especializando más, pero que son agnósticos, Ok. lo que significa que pueden invertirte si eres una empresa de finanzas como si eres una empresa pues de enviar cohetes al espacio, Vale. ¿no? Sí, sí. Pero Luego, sobre todo era para distinguir esta parte de fondo de inversión. Cuando hablaba de sector empresarial, ahí quería decir en empresas, o sea, que invierten en empresas que entran como socios, ¿no? De las empresas, exacto, que es una manera, el típico caso de startup que está buscando financiación y exacto, no va al banco. Esto ya lo hemos hablado en algún capítulo cuando hablamos de exacto, financiación. No voy al banco a pedir un préstamo, sino estoy buscando un socio que entre exacto. para inyectar dinero y que me permita crecer. Y ese, en este caso, vamos a hablar de esta figura de los fondos, que tú entrarás en otro capítulo a Sí, o desmenuzarlo. sea, yo creo que es algo que se puede ir dando muchas pinceladas, ¿no? Sí, sí, Al joder, aquí hay final, cuando mucho. uno quiere invertir tú quieres diversificar tu patrimonio y necesitas invertir, ¿no? Al final lo que haces o sea, tienes muchas alternativas. Puedes ponerlo en un fondo monetario, puedes hacer lo que tú quieras. Algo que se suele hacer cuando tienes mucho dinero es invertir en fondos de inversión, o sobre todo fondos de capital riesgo, ¿eh? O sea, se supone que la rentabilidad tiene que ser muy alta porque el riesgo es tan alto que ya te lo pone hasta el nombre. Fondo de capital riesgo. Eh, ¿qué pasa? Que tú puedes decir, oye, quiero invertir en startups. Y a lo mejor tú, Antonio, que tienes un dinerito ahorrado, te pones a buscar startups e inviertes. Pero seguramente lo hagas sin ningún método, sin ninguna, ¿no? Con una menor capacidad de decisión, porque no es lo mismo si vas tú solo que si vais 100 Antonios, ¿no? Entonces, mucha gente lo que acaba haciendo es agregar su inversión a la de otras personas y decirle a un gestor profesional, tío, quiero que mi dinero lo gestiones tú junto al de todas estas personas y que lo hagas de forma profesional. Porque es mayor el retorno que vas a recibir seguramente si te lo gestiona un profesional que si no. O al Claro. menos es lo que se espera. Ningún retorno está garantizado, pero se espera Sí, que, sí, que si te sí. lo gestiona Está una clarísimo. persona profesional, pues Sabe hacerlo sa- mejor en sa- teoría, ¿no? sabrá hacerlo mejor que si tú estás trabajando en Efficient Happiness todo el día y de golpe, mira, me ha llegado un tío pidiendo 100.000 euros para hacer una ronda de inversión, ¿no? Pues Sí, sí. tienes que entender el sector, el mercado, el uso del dinero que va a hacer. Seguramente no tengas el tiempo mientras estás cuidando a tus hijos y llevando tu empresa como para también invertir, o sea, saber Muy que estás bien. invirtiendo, ¿no? Entonces, estas personas que gestionan este fondo, este canal de inversión en startups o en Que, empresas variadas. que se las ve, yo creo que el conocimiento popular es tiburones, que ganan mucho dinero y que son malos, ¿no? Esa Porque es al la final, imagen. yo creo que es una imagen bastante popular, ¿no? De un fondo, Vale. de un gestor de fondos, es el típico hombre con corbata Si tú has estado en fondo muy importante de capital riesgo, ¿son así? y yo estaba ahí. ¿Hay de Bueno, todo? me prohibieron ir con corbata para que te hagas una idea, pero es verdad que nosotros estábamos en Barcelona, Barcelona eso es un pequeño nicho, ¿no? Pero no, o sea, realmente algo que entendí, y esto podría ser una discusión bastante moral, o sea, interesante desde un punto de vista ético, sobre si ganan mucho o poco, que es lo que hoy vamos a ver, comparado con todo lo que aportan a la sociedad. Porque al final, si tú quieres desarrollar un proyecto como el de esta chica, que quiere mejorar la calidad visual de las personas, seguramente no tenga los 200, 300, 400 mil euros iniciales que necesita para lanzar eso. Entonces,
De hecho, ahora están en ronda, he leído. Ella de será 400 y pico mil. seguramente una persona que vaya a buscar un fondo de inversión y el fondo de inversión le dirá, a cambio de un porcentaje en tu empresa, yo te doy tanto dinero, ¿no? Que es lo que hablamos en un episodio de las valoraciones. Ese dinero que le aportan, uno, ayuda a que se desarrolle un proyecto que puede ayudarle a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. Genera impuestos, genera lugares de trabajo, genera ecosistema. Porque claro, si se monta un fondo grande en Barcelona, no van a venir más startups, no van a venir más empresas tecnológicas. Luego aquí podríamos hablar de que puede haber gentrificación por eso. Claro, es que han venido muchas empresas tecnológicas, han aumentado los sueldos y han aumentado los alquileres. Y ahora veo muchos alemanes, muchos noruegos o muchos suecos o muchos holandeses viviendo en el centro de Barcelona pagando alquileres que yo, que soy de Barcelona toda la vida, no puedo pagar, ¿no? O sea, todo tiene la cara positiva o negativa. Ya entiendo. Pero bueno, echa un poquito la reflexión genérica. Sí, ya sabemos que es un fondo, el gestor y cuál es su rol. Y entendiendo quién es el gestor, vamos a ver cómo gana dinero un gestor. Exactamente, cómo ganan pasta. Hay dos maneras. Llevándolo, haciéndolo sencillito, ¿no? Yo estoy pensando, tengo el iPad aquí, me gustaría como hacer dibujitos. Puedo hacerlos y luego insertarlos en el vídeo. Pero lo que tenemos que entender es, el fondo es una bolsa de dinero y el gestor normalmente es una sociedad aparte de la bolsita de dinero, ¿vale? Que al final lo que hace es darle instrucciones, tiene un acuerdo con el fondo y le da instrucciones de inversión o desinversión al fondo. Por estas instrucciones, la empresa cobra lo que le llaman un management fee. Un fee de gestión. Sí. Como yo gestiono una cantidad determinada, este dinero, yo me llevo una cuota. Estos fees suelen, si alguien invierte en acciones, por ejemplo, si alguien de los que nos lee tiene ETFs o los que sea, verá que en el propio ETF sale cuál es el fee, ¿no? Hay un fee de gestión, un 0,2% anual o en lo que sea. El banco te cobra una cuota de mantenimiento, que al final no deja de ser también y luego también alguna de gestión, ¿no? Pues es lo mismo, son fees, son pequeños fees, entre comillas, que te cobran por gestionar tu dinero. Como yo te voy a gestionar tu 1.000.000 de euros, ojalá, yo te voy a cobrar una comisión, porque yo tengo que tener también un interés, que esto es lo que está detrás de todo, los conflictos de interés o la alineación de intereses entre inversores, fondo y gestora, pero yo tengo que alimentarme, tengo que pagar una oficina, tengo que pagar un software, tengo que pagar contables, tengo que desplazarme a todos los eventos de startups para conocer qué hay, tengo que generar eventos con otros inversores, generar eventos con startups, ir a comidas, ir a eventos, hacer viajes. Si además invierto no solo en diferentes sectores, sino, por ejemplo, en diferentes países, porque puedo invertir desde Barcelona en Alemania o en Holanda o en Inglaterra, pues tengo que estar en todos los sitios, tengo que generar ecosistema, todo ese tiene un coste económico. Entonces el fondo, el gestor te dice, para cubrir todos esos gastos, yo te voy a cobrar cada año un porcentaje de tu dinero nominal, ¿no? Es decir, si tú me has dado 1.000.000, yo te cobraré un porcentaje sobre ese 1.000.000. Si, por ejemplo, he invertido y tu 1.000.000 ahora, normalmente hay lo que se llama una curva J, que da para otro episodio, pero si al principio las participaciones valen un poquito menos y tu 1.000.000 en valor real o valor liquidativo, digamos, es decir, ¿cuánto te devolvería hoy si tuviera que devolverte tu dinero? Pues en lugar de 1.000.000 son 900.000 euros, yo te sigo cobrando un management fee sobre el 1.000.000. Si el valor de tu participación ha aumentado, ¿no? Porque he invertido muy bien y ahora tu 1.000.000 no vale 1.000.000, vale 1,5 millones, yo te sigo cobrando un management fee sobre tu 1.000.000, no sobre tu 1,5 millones. O sea, al final es un acuerdo que se firma ex ante, es decir, en el momento en el que se constituye el fondo, y donde yo te digo, Antonio, para yo gestionarte el dinero, te voy a cobrar un 2% anual. Vale, entonces, vamos a ver. Esto lo cobra quien gestiona el fondo al fondo. Exacto. No, porque el inversor... Es para entenderlo. Sí, hay que hacer el dibujo. Sí, o sea, a ver, no sé si se puede introducir el dibujo. O sea, sé que se podría introducir el dibujo, pero vamos a ver. No, pero quiero decir mentalmente. Sí, mentalmente. Yo
soy una persona que tiene dinero y no sabe qué hacer con un dinero que le sobra. Mucho dinero. Soy multimillonario y no sé qué hacer con mi dinero. Entonces, Normalmente, en términos de diversificación, no tendrías que asignar más de un 5% de tu capital vale. a capital riesgo. Ok, pues tengo una cantidad de dinero y tú conoces de este mundo. Digo, ok, Mark, tú eres el gestor, ¿no? Me lo invento. Exacto. Ok, Mark, porque al final el gestor es la persona, el fondo es algo que Exacto. no es que haya una persona Exacto. física detrás, un ser humano detrás, o sea, no hay un ser humano dentro del fondo, eso es una bolsa de dinero, ¿no? Correcto. Entonces yo te digo, oye, Mark, mira, tengo 1 millón de euros, te lo doy. Tú me dices, ok, pues este millón tuyo va a ir a esta bolsa llamada fondo de inversión, Que para ti será, haz una transferencia a esta cuenta, hace una transferencia a esta cuenta, punto, y te yo olvidas. tengo un contrato con el fondo, la empresa que Claro. gestiona el fondo, o qué es, con el No. fondo en sí o contigo. Si lo hablamos en términos de timings, yo primero constituyo un fondo. Sí. Voy a la CNMV A y la le digo, CNMV. voy a constituir un fondo de capital riesgo que va a ser gestionado por esta sociedad La gestora. CNMV, para quienes no lo sepáis, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Exacto. Es El regulador. el regulador, efectivamente, Es la el regulador del administración mercado reguladora. financiero. Y le digo, voy a constituir este fondo. Le paso las condiciones, los folletos informativos que haré y tal, y me dice, ok. Y me lo constituye. Yo he constituido 3 fondos. 3 fondos diferentes. Y además En fondos España. grandes. Jo. Entonces te da la autorización y tú con eso empiezas a hacer lo que se llama fundraising. Entonces voy y te digo, Antonio, yo tengo esta tesis de inversión. ¿Te interesa invertir Sí. y que yo te gestione el dinero? Y tú me dices, ok. Sí. Entonces, dentro del folleto y de toda la información que yo te doy, yo te tengo que informar de los costes Ahí, de que yo te claro. gestione el Oye, dinero. esto te va a costar a ti. Del dinero que tú has puesto, yo voy a ir. O soy yo, eso es importante. O sea, ¿soy yo que te tengo que ir pagando año a año a ti y porque el dinero está ahí puesto? No. ¿O tú vas sacando del Yo lo voy- dinero depositado? Yo lo voy sacando. Ah, vale. Yo te digo, Antonio, Ese era el tema. lo vamos a hacer muy fácil. Luego veremos que no es tan fácil, pero lo voy a hacer muy fácil. Antonio, deposita tu 1.000.000 de euros en esta cuenta bancaria que es la cuenta del fondo y olvídate. Esto. Dentro de X años, cuando empiece a vender las empresas del portafolio, yo te iré distribuyendo Ok. los profits o el dinero conforme se vayan vendiendo Pero las claro, empresas. tú de antemano me informas que tú vas a estar cobrando, porque Claro. me tienes que informar. Ok, tú pones este dinero, pero que sepas que yo por la gestión voy a estar cobrando un tanto por ciento fijo Claro. cada año para la gestión y el buen hacer y el buen devenir del mismo fondo. Y los primeros años, como el fondo tiene un periodo de inversión de 5 años normalmente y luego un periodo de desinversión, durante los primeros años, mientras yo estoy invirtiendo, no van a haber ventas, probablemente. Entonces, tú no vas a ver ningún retorno. Tú vas a decir, coño, Mark me pidió el 1.000.000 de euros, me va cobrando la comisión de gestión cada año y yo no he visto nada. Eso es algo que el inversor de un fondo de capital riesgo tiene que entender. ¿eh? Pero bueno, al final yo te voy a ir cobrando ese 2%. 2%. Bueno, es negociable. ¿eh? Normalmente el rango está entre 1 y 2,5%. ¿Y quién negocia qué? Normalmente lo propone el gestor del fondo. Ok. Y los grandes inversores y algún institucional puede decirle, oye, te estás pasando o no. Aquí hay un tema de nuevo, siempre hay que pensarlo como los intereses que hay detrás. Tú como inversor tienes que gestionar también un poco el interés de no quiero que me cobres en exceso, porque si me cobras una comisión de gestión alta, muy alta, y tienes un sueldo muy alto, a lo mejor te apalancas. ¿sabes? Ya, Y dices, porque no tienes el incentivo no tengo de el que incentivo. Pero hagas si- buenos exits, buenas Claro, ventas. pero si es muy bajo, no tendrás seguramente recursos para hacer todo lo que te decía, ¿no? Contratar un buen equipo, no serás tan competitivo. Hostia, es que el mejor analista de inversiones no lo puedo contratar porque me cuesta tanto y no tengo el Te salario. entiendo. No puedo ir a eventos, tal. Y, ostras, tanto trabajo para ganar una miseria no me conviene, ¿no? Entonces, tiene que haber una alineación entre los intereses y tú como inversor decir, tengo que saber cuánto es lo justo para pagarle para que esté motivado, pero también cómodo. Vale. Pero no tan cómodo para que se desmotive, Sí. ni tan incómodo para que no esté motivado, Vale, ¿no? entonces cobra la parte fija. Entonces, normalmente yo lo que he acostumbrado a ver es un 2,25% fijo. Claro, eso significa que si tienes un fondo de 100 millones, pues cobrarás un 2%, por ejemplo, de 100 millones, que son 2 millones, ¿no? Tú cada año le cobrarás al fondo, le quitarás al fondo 2 millones del management, como management fee. Con esos 2 millones tú tendrás que pagar nóminas, tendrás que pagar oficinas, tendrás que pagar los eventos, tendrás que pagar
bueno, todo lo que conlleve gestionar ese fondo. Claro, uno puede decir, es mucho, pero eso sería como el equivalente a la facturación recurrente, ¿no? Es como si una empresa factura, pues, ¿cuánto facturas? Bueno, yo facturo el management fee. La sociedad gestora, su revenue es este management fee. Son estos 2 millones. Y esos 2 millones los distribuye. Puede ser mucho o poco. Es verdad que da para unos salarios, porque son estructuras normalmente pequeñas, para salarios relativamente altos, ¿no? Pero también siempre te tienes que dejar un margen por si acaso. Vas a ir gestionándolo. Normalmente el management fee, esto es importante, porque yo he dicho que es fijo, pero suele cambiar del periodo de inversión en el que sí es fijo al periodo de desinversión. Hay veces que se negocia en un periodo de desinversión que el management fee vaya de acuerdo al valor liquidativo del fondo, no para que el, el- el valor liquidativo es como el valor real, cuánto valen las participaciones. Entonces ahí sí que ya no es como te decías, de solo por lo que tú has puesto, sino cuánto vale lo que has puesto. Porque ahí ya tienes que empezar a desinvertir y de nuevo buscas intentar alinear. ¿No? Pero para hacerlo fácil, porque lo que nos interesa hoy no es el management fee. Pero para hacerlo fácil, hagámoslo lineal. Yo Vale. cada año le cobro un 2% al fondo. Vale. ¿Hay, ¿Hay interés en cobrar, o sea, en levantar capitales altos? Claro. Si yo Sí, cobro, claro, porque más cobraré del si fee. levanto un fondo de 200 millones, oye, 4 millones anuales de management fee fijos, me dan para mucho, ¿no? Entonces voy a poder contratar más talento, voy a tener más salario, voy a tener más opciones, ¿no? Es como, de nuevo, tu acceso de network a ese capital grande Sí, te sí, sí. permite luego tener ventajas sobre Interesante. los demás. Pero, claro, ahí puedes decir, se hacen ricos. Bueno, un gestor de fondos puede ganar dinero. Sí, va por encima de los 100.000 euros, que para muchos espectadores pues será mucho. Puede estar por encima de los 200.000, 300.000, depende. En España no es lo mismo que en Reino Unido, ¿no? Un gestor de fondos en el Reino Unido de salario fijo gana muchísimo más que un gestor de fondos en España. O uno americano seguramente, bueno, seguro no, seguro cobra Sí, si mucho más que un hablamos un español. americano, debe estar. Estadounidense cobra mucho más que un... ¿no? Eh, pero ahí no está el kit de la cuestión. Ya. Lo que hoy quería traer era, porque además tiene mucho que ver con el diseño, ¿no? del fondo, y lo que a la gente yo creo que le interesa es el carried interest, que de nuevo es una figura que busca alinear los intereses del fondo, los inversores y los gestores. Y esto no significa otra cosa que el carried interest, que no creo que nunca he escuchado como una traducción al español, ¿no? Pero es como ese interés que arrastras, ¿no? Que vas trayendo. No es una forma sino de motivar a los gestores de fondos a que busquen maximizar los retornos de los inversores, porque si los inversores pasan lo que se le llama un hurdle rate, un threshold, y ahora intento traer una palabra al español, un mínimo de rentabilidad acumulada anual, a partir de ese momento el gestor se forra para traerlo en clickbait. Ese es el momento en el que el gestor de fondos se forra. ¿Vale? Hay que entender también que sí que, por esto del vocabulario que usas, hay que entender que toda esta disciplina nace en los países anglosajones. Correcto. Por eso nosotros lo que hemos hecho ha sido traerla y adaptarla, pero el origen es allí, por eso tanto vocabulario es en inglés y parece que encontrar a veces una palabra exacta para algún tipo de casuística no es tan El sencilla. idioma de los negocios, o sea, siempre en español tenemos muchas palabras y seguro que todo se puede traducir, pero el idioma de los negocios no deja de ser el Sí, inglés hoy en entonces día. por eso está Marc abusando de Sí. anglicismos, no por gusto, sino Bueno, y porque es así. también porque si estáis en este canal no solo venís por el morbillo de saber cuánto puede ganar un gestor de fondos, sino también porque quieren aprender, ¿no? Y al final Sí, y se llama así, es que es el nombre que se usa en la en el jerga, sector ¿no? se habla así. Entonces, me Entonces, hablas de esto a partir de este punto de... ¿Cuál era este punto? el hurdle, El hurdle. a partir del hurdle, que es algo que te va a llamar la atención, pero es el coste de oportunidad de la inversión. De Vale. nuevo, es que si te fijas, el coste de oportunidad y el coste hundido está tan Sí, presente siempre está en presente. casi todo. El hurdle es el mínimo con el que el inversor está contento de haberte dejado el dinero. Ok. Es decir,
yo te he dejado 1.000.000 de euros, te he pagado una comisión anual del 2% y este dinero lo he tenido ilíquido, es decir, no lo he Sí, podido sí. recuperar durante 10, 12, 15 años. A cambio de esto, yo quiero una rentabilidad mínima, que no me la puedes garantizar, pero es la que yo espero. ¿Y qué puede ser? Por ejemplo, claro, el riesgo es muy alto. Puede ser que yo espero un 10% anual, por ejemplo, ¿no? Si tú me has pagado después de liquidar todo el fondo y hago unos cálculos y veo que en acumulado anualmente me has pagado un 10%, yo ya estoy contento con el riesgo que he asumido. Vale. Y ese sería el hurdle. Y ese 10% es el hurdle. Ok. Ese es umbral Que eso mínimo es, para... que es el umbral mínimo, es el threshold, es un threshold, no umbral, a partir del cual yo ya estoy contento y a partir del cual voy a compartir mis ganancias contigo. Y por eso es porque tú te puedes hacer muy rico. Vale. Y por eso es que a ti te interesa que el fondo sea muy grande, Ya como entiendo. gestor. Porque, bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo se calcula? Que yo creo que, o sea, a mí es lo que más me gustaba de este episodio. ¿Cómo se calcula este hurdle? O sea, ¿cómo negocia el Claro, ahí va fondo? mi pregunta. Digo, vale, ¿cómo determinas Claro, ese punto, ¿no? De inflexión. ¿cómo gestiona, o sea, cómo negocia el gestor del fondo con el inversor del fondo? ¿Cuál es esa rentabilidad? Normalmente es un coste, es el coste de oportunidad. ¿En qué te puedes fijar? Que esto lo he hablado alguna vez con algunos gestores. Pues en la rentabilidad del Standard Poor's. Claro, es que si el Standard Poor's me da un 7%, un 8% anual y no tengo que hacer nada, y además es muy líquido, porque solo tengo que meter el dinero en el banco e invertirlo en el SP, en un ETF o lo que quiera, para yo darte el dinero que va a ser ilíquido, tengo o sea, que no voy a poder recuperar hasta que tú vendas todas las empresas, ¿no? Porque como accionista del fondo te conviertes en accionista de empresas. El dinero ya no está ni siquiera en el fondo, ya está en las empresas. O sea, no lo puedes recuperar salvo que haya una desinversión, ¿no? Esto da Sí, para sí. otro tema, pero claro, para yo asumir este riesgo, la rentabilidad tiene que ser más alta. Es el binomio riesgo-rentabilidad. Esto en el máster de gestión financiera nos hablaba mucho. Rentabilidad, riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. A menor riesgo, menor rentabilidad esperada. Es que me ofrecían una rentabilidad del 20% y me dijeron que era sin riesgo. Te mintieron. Te mintieron. Nadie regala duros a 4 pesetas, ¿no? Los más jóvenes no entenderán la referencia, pero nadie te daría un billete de 5 euros a cambio de 4 euros. ¿No? Nadie. O sea, toda rentabilidad conlleva un riesgo. Entonces, si el riesgo es más alto, la rentabilidad esperada es más alta también. Entonces, claro, hay una negociación que es bastante interesante y yo participé de una en la que cambiamos bastante el modelo porque veíamos que había una evolución en los países anglosajones del modelo de rentabilidad. Tradicionalmente, siempre se ha calculado el hurdle a través de una fórmula que se llama la TIR, la tasa interna de retorno. IRR, Internal Rate of Return en inglés. Que no vamos a entrar en cómo se calcula, es una fórmula que se puede hacer en Excel, pero que al final lo que trae es como si llevara a cero los flujos de caja futuros netos. Es decir, te está diciendo cuál ha sido la rentabilidad anual acumulada de tu inversión. Si tu TIR ha sido del 8%, significa que cada año, durante el plazo que haya sido, porque se calcula en función de los años en los que ha jugado todo esto, pues significa que te ha dado un 8% de rentabilidad anual. Oye, yo te di 1.000.000 de euros y me lo has devuelto de forma tal que si lo anualizo, me has devuelto un 8%. Y esto al final es el coste de oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué quiero este 8%? Porque es que menos de eso me hubiese valido la pena irme al Standard Poor's. Pero ¿cuándo sabes eso? O sea, ¿cuándo se determina el hurdle? Porque tiene que Lo tener determinas al inicio. al Al inicio. inicio. ¿Y cómo sabes la TIR? No, Al no la inicio. sabes. Ah, No claro. la sabes. Pero ¿por qué te sirve este hurdle y esta TIR? Porque yo te digo, tú, Antonio, con un 8% de rentabilidad, ¿estarías contento? Y tú me dirías, es el mínimo a partir del cual yo estaría contento. Porque si no, pongo el dinero, Vale, vale, ya lo me compro entiendo. un piso, Ya o entiendo. lo pongo en el Standard Poor's, o se lo doy a mi hijo. O sea, todo esto, para entenderlo yo, ¿eh? ¿Mm? Yo soy hoy uno más que está viendo el vídeo.
todo esto se determina no con números, o sea, obviamente al final van a haber unos números concretos, pero no están basados en hechos todavía porque no ha habido fase de inversión ni de desinversión ni evolución del fondo, sino Es una promesa. es una promesa, es una estimación de qué creo que puede suceder o cómo creo que O sea, deberían ir las cosas o cómo me gustaría que fueran las cosas. ahora lo verás. Esta determinación de la TIR, esta determinación del hurdle, del umbral mínimo de rentabilidad, es lo que me va a servir para determinar a partir de cuándo va a haber carry. ¿Vale? Es decir, yo te voy a decir, Antonio, me das 1.000.000 euros y yo te lo invierto y tú me vas a decir, ¿cuánto me vas a dar de rentabilidad? Hostia, no lo sé, pero yo espero que al menos un 8%. Y tú me dices, bueno, ok, confío en ti. O sea, confío en ti porque tienes un background de gestión, de no sé qué. Y dice, pero al menos dame un 8, porque si no me voy a otro lado, ¿no? Entonces, tú me quieres motivar a que yo consiga más de un 8, a que trabaje como un loco. ¿Qué me vas a decir? Me vas a decir, Marc, si tú me das un 8% de rentabilidad anual, todo lo que supere eso va a ir 80-20. ¿Cómo 80-20 qué quieres? ¿Quién? A partir de ¿Pero quién se queda el 80 y el 20? el 80 tú como ¿Yo? inversor Vale. y el 20 yo como gestor. Ah, ya. Sobre 1.000.000 quizá no es tanto, pero si he hecho un fondo de 100 millones, a lo mejor... claro, ¿qué pasa? Que la TIR es muy fácil de calcular con Excel, pero nos lleva unos números un poco complejos y además tiene algo un poco perverso, no perverso, pero la TIR lo que está haciendo es ver, tiene muy en cuenta el tiempo, cuándo me has dado tú el dinero y cuándo te lo he devuelto yo. Entonces obliga mucho al gestor a ser eficiente en el uso de los capitales. Y no te voy a decir, dame el 1.000.000 euros el día 1, porque eso penaliza. Yo tener el dinero en el banco quieto penaliza mi TIR. Entonces yo te voy pidiendo, hoy dame 100.000, mañana 50, mañana 20, mañana 100, mañana O sea, tanto. no es un desembolso, no suele ser un desembolso de golpe. Inicialmente sí, hasta que la gente dijo, coño, esto me penaliza la TIR. Voy a Vale. ir pidiendo los desembolsos solo en función de las necesidades de capital actual que Qué tenga. interesante esto, no lo Entonces, sabía. pero esto complica mucho la gestión del fondo. Mucho. Entonces, ¿qué pasó en muchos fondos y esto además, claro, también impacta en cuándo te voy devolviendo el dinero. Cuanto menos tiempo tenga yo el dinero, mayor va a ser la TIR. Entonces Vale. también hace trampas, ¿no? Porque, Ya, claro. claro, no es como tú me dijiste de invertir en el 2020 y me lo has devuelto. No es como, pero es que te fui pidiendo el dinero, yo te obligué a tenerlo más o menos presente, pero yo te iba pidiendo tal. Y acaba siendo un lío para inversores, para gestores y para todos. Y además sube o baja la TIR de una forma, entre comillas, artificial. No, no es artificial, pero podríamos entrar en una discusión ahí. ¿Qué pasó? Que mucha gente dijo, mira, ¿sabes qué, Marc? A mí me da igual la TIR. Porque al final estamos hablando de tiempo y yo quiero que tú seas eficiente en el tiempo, pero... Y por eso por eso tiene en cuenta el coste de oportunidad. Porque ¿por qué penaliza el tiempo? Porque el tiempo que yo tengo tu dinero en el banco sin usarlo es tiempo que tú podrías estar usando tu dinero en otras cosas. Ya, ¿Sabes? claro. Entonces, los inversores americanos especialmente dijeron, ¿sabes qué? No lo compliquemos con TIRs, que no van a ningún lado. Dame un múltiplo. Yo estoy contento si invierto en tu fondo si me das un 1,5x, lo que yo te puse. Si yo hoy te invierto 1.000.000 y tú me devuelves dentro de 10 años 1,5 millones, yo estoy contento. Lo miramos en términos absolutos, no relativos. ¿Vale? Y aquí se ve más fácil el carry. Si tú me devuelves un millón, tú has puesto 1.000.000 y yo te devuelvo 1.000.000, el millón va para ti. Los 500.000 euros adicionales son todos para ti. Todo lo que supere eso, 20-80. 20-80. Claro, Se entiende más fácil si así. yo te devuelvo 2 millones, de los 500.000 euros que van por encima del 1x, 20%, 100.000 van para mí, Claro. 400.000 van para ti. Es un gran Tú estás, incentivo. tú estás contento Sí, claro. porque te has llevado 1,9. Pero yo estoy contento porque me he llevado mi management fee más mis 100.000 euros de gestión. Pero claro, ¿qué pasa si en lugar de 1.000.000 es un fondo de 100 millones? Claro. Esos 100.000 euros en cuánto se convierten, ¿no? Se están convirtiendo en En uno. 1.000.000, no 10 millones. Ah, sí, no, claro, 10 millones, no son 10.000. Se Claro, están no, convirtiendo en son 10 10 millones. millones. ¿Eh? Claro. Y si son 200 millones, ya son 20 millones.
que eso sí que ya no es a coste del fondo, ya no va nada. Eso ya es al equipo gestor. Claro. Eso es un bono, que luego tendríamos que ver, que eso es otro tema, pero tendríamos que tener un experto fiscal cómo tributa. Porque eso, que al final dices, es que qué malos son. Bueno, se forran, pero también están contribuyendo en términos absolutos impositivamente que flipas. Porque a lo mejor de un bono de 20 millones que se ven, pues a lo mejor se están tributando 5, 6, 7, 8 millones. Bueno, y hay que entender que, a ver, es que Por el camino han generado empresas Pero que nos han ayudado a vivir mejor. han generado miles de empleos por las empresas que han ido bien. Impuestos directos e indirectos. Sí, no, o sea, quiero decir, esto no es un Economía. dinero gratuito, es que esto también, si quieres, un día hablaremos del dinero en sí. ¿Cómo vemos el dinero, la naturaleza del dinero? Porque ese es un temazo. Vamos a apuntarlo. Me lo apunto. Y también de dónde viene que haya ciertas partes del mundo que ven el dinero de una manera y otras de otra. Pero eso ya lo hablaremos. Pero, me parece muy bien. Al final es un súper incentivo para que hagamos bien el trabajo. Mira, le pedí a Perplexity que me ayudara a hacer un ejemplo, que yo creo que esto le puede ayudar mucho a la gente. De nuevo, esto es una forma de alinear intereses. Claro. Tú te vas a forrar como inversor, yo me voy a forrar como gestor. Claro. Cuanto más dinero, a partir de cierto umbral, que es el hurdle, a partir de ese umbral, cuanto más dinero ganes tú, más dinero gano yo. Yo estoy motivadísimo para devolverte tu hurdle. Y no solo para devolvértelo, sino para superarlo. De hecho, me parece una fórmula aplicable a cualquier empresa más allá de... Un equipo de ventas. Inversión o no, un equipo de ventas. Un equipo de ventas, un equipo de... Aunque no sean ventas, da igual. Cualquier persona que pueda estar alineada para generarte el negocio y decir, oye, mira, estos son los costes fijos que tenemos. Cuando superemos esto, o sea, tú estás cobrando tu salario, perfecto, pero cuando superes esto te vas a estar llevando esto y te vas a forrar. Claro. Sí. Pero mira un ejemplo, ¿eh? Imagina un fondo de Venture Capital de capital riesgo de 100 millones de tamaño, con condiciones estándar de capital aportado por todos los LPs, Limited Partners / inversores, de 100 millones. El hurdle, este umbral mínimo, 8% de TIR anual. El carried interest, 20% de las plusvalías por encima del hurdle. Es decir, todo lo que pase el hurdle, 20 para el gestor, el carry, 80 para el inversor. Duración, 10 años. Para simplificar, asumimos aportación al inicio, distribución al final, aunque en la realidad hay flujos intermedios. Escenario A. Fondo muy exitoso. 2,5% sobre el capital. TIR alta. Supongamos que al cabo de 10 años el fondo distribuye 250 millones a los LPs. Es un 2,5x sobre los 100 millones aportados. Primero, se devuelven los 100 millones. Los LPs, los inversores, recuperan 1 a 1. Lo que puse. 1 a 1, claro. Yo puse 1 millón, puse 100, recibo. Después se calcula el valor equivalente al hurdle. Perdón, Marc, tienes tu micro en rojo. No sé si eso... ¿Nos vamos cambiando? Sí, claro. Lo acabo de ver. Están cargados, pero bueno. Sí, no sé. Claro, después se calcula... Que no se pierde el imán. Ahí va, ¿eh? Nos vamos pasando. Después se calcula el valor equivalente al hurdle del 8% anual durante 10 años, que 100 millones creciendo al 8% anual durante 10 años son 215 millones. Es decir, los inversores me dieron 100, yo devolví el hurdle, el 8% anual, que eran los 215 millones, y además, o sea, como hemos dicho, yo devolví 250. Es decir, a mí se me esperaba que devolviese al menos 100 más el 8% anual, 215 millones. Pero he devuelto 250. Es decir, hay 34 millones en exceso, que es lo que he generado más allá de tus expectativas de, oye, como te dejo 1 millón, dame al menos un 8% anual. ¿Vale? Si aplicamos el 20% sobre ese exceso, carry para el equipo gestor, 6,8 millones. No está nada mal, ¿eh? Y ese dinero, ese 20%, se llama carry. Ese es el carried interest. Es lo que arrastras. Me lo arrastro, es lo que arrastras de todas las inversiones que has hecho, ¿no? Sí. Entonces, claro, el equipo gestor ha hecho dinero con el management fee. No. Muy poquito. Ha hecho algo de dinero. Sí. Ha hecho algo de dinero, ¿no? El equipo gestor ha estado motivado a devolverle al máximo a sus inversores. Sí. El equipo gestor, si el fondo ha ido bien, ha ganado mucho dinero. Sí. Sí, claro. Y así es como hace dinero el equipo gestor. Así es como hacen dinero los gestores. Ahora, solo los gestores exitosos
hacen mucho dinero. Existe la Power Law que se le llama, que es que al final cuando miras las estadísticas hay un pequeño porcentil de fondos que hacen realmente el dinero. Es decir, que dan unos retornos muy altos. La mayoría de fondos de inversión dan un dinero equivalente al Standard & Poor's. Hay muchos fondos. Hay muchos fondos. Sí. Sí, hay muchos fondos. Y mira, tenía aquí... Bueno, si quieres ver primero con el ejemplo. Bueno, era este, ¿eh? O sea, El segundo, el que no va tan bien, ¿no? ¿O cómo era? en el ejemplo 2, si no llegas al hurdle, por ejemplo, porque ha devuelto un múltiplo de 1,5 y devuelve 150 millones, ¿no? Los LPs recuperan el capital inicial, 100 millones. Para que se active el carry necesitaríamos que 100 millones se hubieran transformado en al menos 215 millones, que sería este 8% analizado, pero solo hay 150 millones repartidos. ¿Qué pasa? Todo el retorno, los 50 millones extras desde los 100 que han invertido los inversores, van todos a los inversores. El gestor no ve nada. Luego aquí hay un tema súper interesante que no vamos a entrar porque esto daría para otro debate, pero podríamos verlo en un episodio si a la gente le interesara, que es ya un poco más la repartición del waterfall, la cascada. Es decir, oye, ¿desde qué momento se entiende que el carried interest, solo desde que supero el hurdle o desde que yo ya te he devuelto 1 euro por cada euro invertido, pero siempre que haya una condición de que he superado el hurdle? ¿Sabes? Es decir, si supero el 8% de TIR, o el múltiplo que acordemos, si lo supero, yo me quedo el 20 y tú el 80. Pero ¿desde cuándo me quedo el 20? ¿Desde que he superado el ATIR o desde que te he dado 1 euro? ¿Sabes? Entonces ahí hay muchas veces que se hacen escalas. Además, los equipos de gestión también invierten capital en el fondo. Entonces también tienen una parte que recuperan de inversión como inversores del fondo. Hay muchas triquiñuelas detrás. Este episodio trata de hablar genéricamente de cómo realmente ganan los fondos, los inversores, perdón, los gestores de fondos de inversión el dinero, que es a través de la gestión o sea, de la obtención del carry, pueden ganar millones, ¿no? Claro, imagínate que en este fondo el equipo gestor eran 5 personas. Pues lleva un carry de 1 millón cada uno. ¿Es mucho? Bueno, si le quitas impuestos, no es tanto. Pues no sería tanto. ¿Por qué? Porque realmente es algo que es un bono a un trabajo de 10 años. Si lo retrotraes es como, oye, por cada año son 100.000 euros. A la mayoría de gente nos gustaría ganarlos, ¿no? Pero no es que digas se hacen extremadamente ricos. Claro, el que se hace extremadamente rico es matemática simple. El que tiene un fondo muy grande y obtiene retornos muy altos. Si tu fondo eran 200 millones y has obtenido un hurdle, o sea, y has obtenido la misma rentabilidad que en el ejemplo primero, pues en lugar de 6 millones te estarías llevando 12. Si el fondo es de 500, ¿no? Vas haciendo y cada vez vas superando más, ¿no? Y al final, pues cada millón que aumentas es un 20% más para ti. Pueden haber bonos de decenas de millones para los gestores de los fondos. En España quizá no es tan habitual, pero en otras jurisdicciones como Inglaterra sí, o como en Estados Unidos. Yo creo que hay algo interesante que vale la pena ver. A ver, ¿dónde tenía aquí Perplexity puesto? Mira, Perplexity. Oye, como que internal error. Mira, cuando quieres hacer las cosas, los problemas del directo. Discover. No, biblioteca. No. ¿Dónde lo tenía? Oye, qué mal. Me está dejando súper mal Perplexity ahora mismo. Si no, tira de memoria, Marco. Sí, mira, aquí está. Sí, no, si no tiro de memoria, pero aquí lo tengo. Porque es interesante que los números estén bien. Ya terminamos con esto. Estuve analizando las rentabilidades. Mira, el top quartile, el 25% más top en retornos de rentabilidad en US de fondos de capital riesgo, en los últimos 20 años dieron un retorno anualizado del 18,5%. Que esto es efecto bola nieve. Significa que cada año han dado un 18,5% de retorno, ¿eh? Not bad. Esto es el top 25, el top quartile, el mejor 25% de los fondos de capital riesgo de Estados Unidos. En el mismo periodo de tiempo, en Europa, estos fondos han dado un 12,65%. Mucha menor rentabilidad. El Nasdaq
O sea, si hubieses puesto tu dinero en el Nasdaq simplemente, es un 10,9. Claro, ahí es cuando dices, si el Nasdaq me ha dado un 10,9 y simplemente he tenido que coger la app de Revolut o del N26 y meter mi dinero ahí desde casa, versus tener que buscar un fondo que me tal y conseguir que tu fondo sea del top quartile. Porque a lo mejor, Esa es una pregunta que yo tenía. El fondo, supongo que estos fondos, quiero decir, los inversores buscarán los fondos más exitosos y querrán entrar, pero el fondo dirá, pues a lo mejor aquí no entra todo el mundo, ¿o cómo va? o sea, puede ser que el fondo tenga un cap y diga, ya no acepto más inversores, pero claro, el tema está como tú como inversor, ¿cómo consigues encontrar el mejor fondo en el que invertir? Eso es un trabajo que tú tienes como inversor. Tienes que, o estás en el sector y estás y entiendes que existe, voy a poner el que yo conozco aquí, ¿eh? Estoy en España y entiendo que existe y conozco que existe Nauta Capital, por ejemplo, donde tú estabas, o si no, digo, pues no sé ni por dónde empezar, ¿no? Es un poco eso. Hoy en día, pues le preguntarías a Perplexity o tal, Ya. o irías a eventos de inversores, pero te significa mucho trabajo y nada te garantiza que el que ha sido el exitoso continúe siéndolo, ¿no? Pero fíjate, tú tienes que hacer el trabajo de encontrar un fondo en el que invertir, que además esté buscando capital, que esté abierto y tal, y que los resultados al final sean del top quartile. Si los consigues, tendrás un retorno superior al Nasdaq. Pero si no, estarás más o menos en el retorno del Nasdaq o por debajo. Porque Con la diferencia de que no dispondrás del dinero durante 10 años, por ejemplo. correcto. Claro, es que eso es duro, ¿eh? O sea, eso la gente tiene que entender, lo que es Claro, un dinero que tú te vas a olvidar claro. durante 10 años. ¿Cuánto suelen durar? 10, 12 años. De hecho, por eso, mira, el SP500, rentabilidad anualizada, periodo 2004-2024, 11%. El VC, el Venture Capital en España, 11,2%. Un 0,2% más. Uf. Eurostock 600, es decir, como el equivalente al Standard & Poor's europeo, 6,2% en los últimos 20 años. Claro, han hecho en España, el Venture Capital ha hecho el doble prácticamente que el Eurostox, pero es que ha hecho lo mismo que el Standard & Poor's. Entonces dices, versus, o sea, ¿qué argumento de venta tiene el gestor de fondos cuando su rentabilidad anualizada es prácticamente la misma que el Standard & Poor's o que el Nasdaq? Ahora que tenemos acceso a toda esta información es como, wow, ¿no me vale más la pena dejar el dinero en casa, en el banco, puesto en un ETF asociado a las 500 mejores empresas de Estados Unidos y que se vayan componiendo a lo largo de los años, que hacer todo el trabajazo de buscar un fondo y tal y asumir el riesgo de... Por eso hay una parte de diversificación. No, tiene que ser una parte muy pequeña de tu portafolio. No tienes que necesitar ese dinero en líquido. Y tienes que tener bueno, ventajas fiscales. ¿No? Pues todo esto significa, en España hace que tu aportación esté sujeta a actividad económica, por tanto te la puedas deducir en ciertas áreas como ISD, sucesiones, donaciones, tal. Pero también tiene que haber una parte filantrópica y de motivación de me gusta estar a las últimas en tecnología. Porque si no tienes esta filantropía de quiero contribuir al desarrollo económico de mi región, de mi país, de mi ciudad, de lo que sea, ya, tengo mis dudas de si pondría el dinero ahí. Ya, ya, ya. Bueno, no sé. No sé si tienes algo más aquí, si teníamos algo más en el capítulo, pero me parece brutal. Yo desde luego he aprendido mucho porque yo sabía muy poquito de esto. Sabía muy poquito. Me pasaste las notas, pero yo sabía muy poquito. Y claro, sobre todo yo creo que esta parte última es crucial, porque es lo que a ti te permite entender qué hacer con tu dinero y cuál es el, sí, ¿no? Coste de oportunidad que estás dispuesto a pagar para disponer o por no disponer del dinero que tienes. Eso a mí me parece relevante. Y además, que parece una broma, pero tener dinero es un trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Y, Estoy y- de acuerdo. y si quieres maximizar tu dinero, tus ahorros, tienes que trabajar y tienes que investigar y tienes que... ¿no? Es decir, no es lo pongo en cualquier sitio. Mira, hay un discurso famoso de Jack Ma, que es el fundador de Alibaba, y dice lo siguiente, no lo voy a decir literalmente, es un fragmento de un discurso, pero más o menos la idea es la siguiente. Él está hablando del dinero. Él dice, cuando tienes muy poco dinero, ¿no? Vamos a poner
ejemplos, ¿no? Cuando tienes 1.000 euros... Esta, esta. Ay, espérate. No, es que la había clicado sin querer. Decía, cuando tienes 1.000 euros, tu intención es conseguir más y vivir con eso y aumentarlo. Cuando tienes 10.000, bueno, ya puedes darte algún caprichito. Cuando tienes 100.000, ya puedes vivir más tranquilo. Cuando tienes 1.000.000, ostras, pasas el umbral y vives mucho más tranquilo. Cuando tienes 10 millones, te tienes que estar ya empezando a preocupar por temas serios como la inflación, porque el impacto económico en tu patrimonio, o en ese caso si lo tuvieras líquido, es muy grande. Cuando tienes 100 millones, eso está multiplicado pues eso, ¿no? Está multiplicado por 10 y tienes que empezar a ver cómo empezar a sacar la rentabilidad. Y decía, pero cuando ya tienes 1.000 millones, muchas veces, él hablaba en términos de su empresa, ¿no? Cuando tu empresa vale o tiene ya vale 1.000 millones, tienes que entender que ese dinero ya casi no es ni tuyo. Claro. Ese dinero es de todos los inversores y tú te conviertes en otro tipo de figura, ¿verdad? Es como que tienes que adquirir una responsabilidad sobre el dinero que tienes para precisamente no perderlo y conseguir mantenerlo y maximizarlo. O sea, es un trabajo en toda regla. Creo que tener patrimonio en sí es un trabajo en toda regla. Bueno, esto da para hablar sobre la psicología, ¿no? O el impacto psicológico o lo que tienen que soportar psicológicamente muchos de los fundadores de empresas o propietarios. Pero es verdad que mucha gente dirá, y lo puedo compartir, ¿eh? Bendito problema. Sí, claro, es un problema bueno. Pero bueno, Es un buen problema. es que Las cosas esto, como son. es que esto va muy a eso. O sea, Antonio está diciendo que es un buen problema. Sí, no, supongo que se escucha. Pero tengo que decir algo importante, o sea, o un ejemplo, ¿no? Que es el de el 75, creo, por ciento o el 80% de la gente que gana la lotería en 5 años es más pobre que antes de ganarla. Si no gestionas bien tu patrimonio, lo puedes perder todo. Y pasa, ¿no? Y sobre todo cuando no estabas preparado para. Esto pasa también en el mundo de los deportes. Muchos deportistas de élite pierden todo su dinero. De hecho, hay deportistas en activo que han perdido su dinero al final de su carrera. No voy a dar algún nombre, pero si se busca, hay muchísimos, pues porque no tienen ni idea de gestionar, no han tenido un equipo que les ayude a gestionar, porque al final un deportista de élite lo que hace es competir en su disciplina. Un futbolista sabe jugar a fútbol, pero no tiene. No tiene. Quizás cuando tú ganas dinero también tienes una responsabilidad de saber qué implica ganar dinero. Y ahora yo pienso que las personas están más asesoradas, aunque no creo que todas. Cada vez, y más teniendo canales como este, tenemos menos excusas. Sí, estoy de acuerdo. O sea, menos excusas para no formarnos. Voy a dejarlo porque se está poniendo todo esto verde-amarillo. Venga. Y nada. Buen capítulo, Marcus. Hasta la semana que viene. Venga, bye. Besos, suscribíos, dale like. Subscribe. Si fotito, suscripción.